son células las que trasplantamos. Y esto ha ido evolucionando. Estas células suelen estar en la médula ósea, pero pueden circular bajo ciertas circunstancias. Y por lo tanto, se pueden tomar de la sangre periférica también estas células. Entonces, es un trasplante de células sanguíneas, que son células inmaduras, las células hematopoyéticas, también llamadas células madre. Madre, pero diferenciadas a la sangre, no son las madre embrionarias, para no confundirnos. Y se clasifica el trasplante de varias maneras. Puede ser alogénico, cuando el donador es tu hermano o es tu hermano o una persona diferente. Esto puede ser relacionado cuando es un hermano o no relacionado. Haploidéntico es la palabra que usamos para hablar de un trasplante que es la mitad de compatible. Es decir, por ejemplo, el papá y el hijo nunca son 100%. Entonces, cuando el papá y el hijo deben ser compatibles en el 50%. Eso se llama trasplante haploidéntico, que es la mitad de compatibilidad. Singénico es cuando el donador es un gemelo idéntico, y autólogo es que es de ti mismo. El de células que te toman a ti, te dan algún tratamiento para limpiar una enfermedad y te la regresan, tratando de que un tratamiento intenso, por ejemplo, de quimioterapia, logre erradicar una enfermedad, y para evitar que te mueras en anemia plástica por la quimioterapia, te regresan tus células hematopoyéticas para recuperar la capacidad de producir células sanguíneas. Ahora, las células pueden venir de la médula, picando los huesos, de la sangre periférica previa estimulación. Hay medicamentos que aumentan la circulación de células hematopoyéticas a la sangre. Se llama filgrastim, uno de ellos, otro se llama plerixafor. Son medicamentos que hacen que estas células que están en la médula circulen en grandes cantidades por la sangre. Entonces uno puede ir a la sangre y tomarlas sin llevar al paciente al quirófano a picotear la médula ósea. El cordón umbilical tiene muchas células hematopoyéticas y puede utilizarse, especialmente en niños pequeños, y también hay combinaciones de médula con sangre con cordón, dependiendo circunstancias especiales. Estas combinaciones son raras, pero se pueden dar. Aquí vemos una foto de una aféresis, que viene del griego separación. ¿Qué significa? Pues que la sangre sale de un brazo y regresa por el otro. Este donador ya fue estimulado. Su sangre sale, la máquina separa las células mononucleares y regresa el resto, de tal manera que fuera del cuerpo no está más que un 10% del volumen sanguíneo en un momento dado, y por centrifugación selectiva estas células son separadas. Eso es una máquina de aféresis. Aquí en el hospital contamos con 4 máquinas de estas para hacer estos procedimientos. Y así se obtienen las células de la sangre periférica, que es ahorita el método más utilizado, que es un poquito más barato, más rápido, no usamos quirófano y requiere una sola persona que maneje estas máquinas. Tiene su arte, no es así tan simple. En nuestro medio tenemos gente muy entrenada y que no suele equivocarse. Perdón. La médula ósea es el tejido en donde se produce la sangre. Ahí hay células hematopoyéticas. En las caderas hay áreas grandes de médula ósea. Y ahí podemos, perdón, mediante punciones repetidas, obtener células. Este método es un poco, para nosotros ha quedado, no en el olvido, pero altamente en el olvido, porque pues, requiere lo que están viendo ustedes, un quirófano, muchos piquetes al donador. Tenemos que obtener cerca de 1 litro de médula ósea para un adulto de peso de 70 kilos. Y esto se vuelve complicado. Hay que purgar y filtrar estas células, en fin, porque uno al picar esos huesos se trae espículas óseas, microespículas y grasita que no pueden ser transfundidos. Entonces requiere cierta elaboración que hace que esto sea complicado y por esa razón preferimos la sangre periférica. El cordón umbilical, que aquí lo ven, ya al bebé o a la mamá no le hace falta, y ahí hay un volumen pequeño, pero una gran cantidad de células. Se pueden guardar y congelar para futuras circunstancias. Esta técnica está cayendo un poquito está cayendo en desuso, porque no se puede usar en adultos grandes, porque es un poquito más compleja y costosa hacer trasplantes utilizando células madre, ya que son muy poquitas.
Es muy buena la fuente, pero son pocas células debido a que hay poca sangre en un cordón. Rara vez sacamos más de 70, 80 mililitros. Ahora, para hacer un trasplante, tenemos que preparar al paciente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un joven con leucemia aguda que está ahorita en remisión, pero queremos curarlo. Remisión significa que ya no se ven las células malignas, ya no se ven los blastos, las células leucémicas, pero por historia sabemos que es un paciente que altamente probable va a recaer, y una vez que recaiga, el paciente va a ser muy difícil de rescatar o de curar. Entonces tratamos de trasplantarlo. Y dependiendo de las circunstancias del paciente, podemos hacer un esquema muy tóxico que se llama mieloablativo, que usualmente requiere hospitalización, varias medidas caras y complejas. Uno de intensidad reducida, que es un poco menos tóxico. Y finalmente hay unos muy poco tóxicos que permiten trasplantes que pueden ser totalmente ambulatorios, etcétera, etcétera. Hay varias formas de hacerlo. Cuando el caso es de joven de alto riesgo para recaer, casos feos, malos, o sea, en general se prefiere el trasplante mieloablativo. Nosotros casi siempre utilizamos un trasplante de intensidad reducida, o sea, no nos vamos a lo más bajo, al no mieloablativo, pero nos vamos a una cosa intermedia, que es subablativo o intensidad reducida, para permitir que esto sea lo más factible de manejar en forma ambulatoria, es decir, extrahospitalario. En ese caso somos pioneros a nivel nacional e internacional en esta metodología, que evita que el paciente se hospitalice por largo tiempo, disminuye los costos y no hace un cuello de botella, porque cuando dependes de unos cuantos cuartos para hacer esto, se cierran esos cuartos y ya no hay manera de hacer trasplantes. Siendo ambulatorio, esos cuartos se usan pocos días cuando es necesario y tenemos siempre cuartos disponibles casi siempre para nuestros pacientes cuando esto se complica. Solamente los hospitalizamos si se complican o en pacientes en malas circunstancias clínicas o en pacientes que no tienen socialmente o socioeconómicamente capacidad de estar cerca del hospital, comunicarse, venir seguido, que es un requisito para hacerlo ambulatorio. Ahora vean cómo va creciendo el número de trasplantes. Hasta hace algunos años son estadísticas norteamericanas. Todo tipo de trasplantes, los autólogos, los halogénicos van creciendo. En el mundo se están haciendo ahorita alrededor de 60, 70 mil trasplantes al año. En España, por ejemplo, hacen más o menos 2,000 trasplantes con 40,000 habitantes. En México, de acuerdo a esos números, quizás deberíamos hacer entre 5 y 6,000 al año. Pero por cuestiones económicas y culturales, falta de gente entrenada, falta de camas para hacerlo, etcétera. Estamos haciendo cerca de 1,000, lo cual nos deja un déficit muy importante. Mucha gente que requiere un trasplante no se trasplanta y mucha gente al no trasplantarse puede morir por ello. Entonces, estamos mal en México, pero bueno, estamos creciendo. El hospital universitario es el hospital que más trasplantes de células hematopoyéticas a nivel público hace en el país. Y es el número 1 en público y privado en trasplantes halogénicos, que son los más complejos, y número 1 en haploidénticos, que son todavía más raros y complejos. O sea, en ese sentido somos líderes en este caso. Así es que hacemos más o menos entre 80 y 100 trasplantes por año. Es el número de trasplantes de tejido más importante. Si quitamos el hueso, que es diferente, nosotros somos los que trasplantamos más en el hospital. Ahora, las indicaciones. Fíjense, el mieloma múltiple y los linfomas es muy bueno usar un trasplante autólogo. En el trasplante autólogo, yo tengo un paciente que está mejor de su enfermedad. Tomo células hematopoyéticas y le doy quimioterapia intensa para matar ese resto de células y luego la regreso. Ese es el trasplante autólogo. Y la indicación número 1 es mieloma múltiple, que lo ven aquí en esa barra verde. Luego sí los linfomas, tanto Hodgkin y no Hodgkin. Pero la mielodisplasia, las leucemias, la anemia plástica, etcétera, todos estos son para trasplantes halogénicos, no son para trasplante autólogo. No que esté prohibido, pero en general esas son las indicaciones. Es decir, enfermedades de la sangre malignas como las leucemias es trasplante halogénico. Degenerativas como la mielodisplasia también. La destrucción de la médula anemia plástica también. Mientras que los linfomas y el mieloma predominantemente se hacen trasplantes autólogos para completar el tratamiento previo, es decir, no es el tratamiento inicial, es un tratamiento complementario para curar pacientes que ya mejoraron con la quimioterapia
Cuando crees que no ha sido suficiente, cuando quieres hacer algo más, hacemos un trasplante autólogo de las propias células del paciente, células hematopoyéticas, que usualmente vienen libres de contaminación maligna y por eso es posible utilizarlas. En ese caso usamos siempre la sangre periférica, no la médula ósea. Y bueno, las edades. Alguien diría, bueno, empezó a trasplantar hace muchos años gente muy joven. Pero si se fijan, al paso de los años, se han ido trasplantando gente más grande. Ven ustedes cómo se trasplantan pacientes ya ahorita de más de 65 años. Aquí en el Hospital Universitario, el trasplante de mayor edad es un paciente de 79 años. Así es que ya ha habido otros de 70. Así es que la edad no es un inconveniente, simplemente el estado físico. Si estos pacientes están físicamente bien, entonces pueden ser candidatos a un trasplante siempre y cuando hay indicación. Hay que saber que es un procedimiento curativo. Tratamos de que sea curativo o de prolongar la calidad de vida por muchos años en algunos casos y siempre valorar si no hay otra opción mejor. El trasplante es necesario hacerlo a tiempo también, es decir, no tiene caso hacerlo como un paciente muy grave de último recurso, hay que hacerlo antes de que el paciente esté más allá del bien y del mal, como diría uno. Este caso es la leucemia aguda mieloblástica, acute myeloblastic leukemia en inglés, y vean cómo las edades han ido subiendo. Entonces, en general, se trasplantan a pacientes cada vez de mayor edad con más éxito al paso de los años. Y, lógicamente, nos gusta trasplantar pacientes en estados tempranos y cada vez trasplantamos pacientes antes de que recaigan. Ya en casos avanzados es menos y el éxito es mucho menor. Ha ido cambiando la idea. Entonces tratamos de trasplantar más pronto antes de que las cosas avancen y empeoren. Por eso es muy importante decidir cuándo se hace un trasplante, cuando el paciente curiosamente está muy bien, simplemente por pronóstico. Sabes que no le va a ir muy bien, sabes que va a recaer. Trasplántalo antes de que sea demasiado tarde. Y dependiendo del trasplante, tú ves si el donador es su hermano. Si lo haces muy tempranamente, te va bastante bien. Si lo haces en un estado intermedio, regular, y si lo haces en un estado avanzado, los resultados son apenitas tolerables, un 20% de supervivencia. Pero si lo haces a tiempo, sí, entre el 50 y 60% nos va a ir bien. Y es un buen número, porque muchos de ellos enfermos, si no trasplantan, van a morir. Esas son las estadísticas. Cuando uno hace un trasplante en una etapa temprana de la enfermedad a una etapa avanzada, vean qué diferente es. Y si usas un donador que no es relacionado, un voluntario que simplemente es compatible, porque tú puedes tener un compatible de alguna parte del mundo igual a ti, aunque no sea pariente tuyo, simplemente por el azar. Hay registros de donadores. En México hay uno nacional y hay uno norteamericano que nos está ayudando a recolectar muestras. El programa se llama National Marrow Donor Program, que ha sido publicitado también en México. Nosotros somos parte de ese equipo y podemos trabajar, ayudarlos a tener donadores para los pacientes. Cuando no hay ningún donador, usamos un donador no relacionado, pero los resultados, como ven en la diapositiva, son un poquito más malos que si usamos un donador idéntico. Y la supervivencia, ven ustedes cómo al paso de los años, cada 5 años, ven ustedes la estadística, del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 17, y vean cómo va mejorando lentamente los resultados. ¿Por qué? Porque trasplantamos más a tiempo, mejor tecnología, mejores antibióticos, hemos ido aprendiendo. Entonces, gradualmente, al paso de los años, los resultados van mejorando. No drásticamente, pero sí es un avance interesante el que se hace. Y vean los cantidades de trasplantes que se están haciendo. 11,000 en 5 años. Es un registro, no existen todos los del mundo. Es un registro norteamericano. 13,000 del 6 al 10 y casi se duplica entre el 11 y 17, 24,000. Para que vean cómo es la tendencia al trasplante, cómo va aumentando. Ahora, hay un trasplante que se llama haploidéntico. Esta diapositiva quiere decir eso. Quiere ejemplificar la idea de que hay trasplantes que son de hijos a padres. Por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa cuando alguien no tiene un donador compatible? Por ejemplo, es un hijo único. Su papá o su mamá pueden ser los donadores. Y aquí ven ustedes cómo, donde dice haploidéntico,
se compara la supervivencia en este grupo italiano con otras formas. El resultado más malo es de los cordones. Y los no relacionados están ahí 43%, los hermanos idénticos 45%, y los aplidénticos 50% de supervivencia. Es decir, el trasplante aplidéntico es ahora el recurso más utilizado por nosotros, por ejemplo, para hacer trasplantes. Cuando tenemos, por ejemplo, un hombre de 65 años, un donador hermano de 63 y un hijo de 20, preferimos al hijo, aunque sea el 50% de compatibilidad, porque hay técnicas nuevas que permiten que esta incompatibilidad sea superada con medicamentos y con resultados muy interesantes. Entonces, el trasplante ha ido avanzando al grado de que, aunque sea 50% compatible, puedes tener éxito, y eso se llama trasplante aplidéntico, que se ve aquí en la parte alta de la diapositiva, donde dice APLO. Vean cómo es mejor que el resto de los trasplantes. Y ven ustedes cómo este es un análisis del trasplante aplidéntico, comparación con otros casos, y ven ustedes cómo en general es igual o mejor. No hay una diferencia importante, y por lo tanto parecería que las técnicas actuales permiten que un trasplante aplidéntico sea tan bueno como un trasplante de hermano idéntico. Así es que esa es la tendencia mundial ahorita. Y ya ahorita está recomendándose el trasplante como un método aplidéntico importante. Por esa razón, en nuestro hospital hemos mejorado mucho el número de trasplantes, porque ahora podemos tomar trasplantes de gente que no es 100% compatible. Y obviamente esto ha mejorado mucho. Y también porque nuestras familias tienden a ser menos numerosas. Y la posibilidad de encontrar un hermano compatible es tan solo del 25%. Entonces, por esa razón, estamos yendo al trasplante aplidéntico, y todo paciente suele tener un donador de algún tipo, un hermano, un hijo, un papá. Es fácil encontrar a alguien 50% compatible en una familia. Y vean ustedes cómo van los trasplantes aplidénticos subiendo y cómo los cordones van bajando. Y fíjense cómo va aumentando aquí en esta gráfica en color así, el oscuro en la primera diapositiva arriba a la izquierda, a su izquierda, van a ver cómo va el trasplante aplidéntico aumentando, y el cordón umbilical, que era una opción, va bajando. Y cómo dependiendo en la leucemia aguda mieloblástica, cómo se va haciendo cada vez en etapas más tempranas el trasplante, ya no es así un rescate. Y cómo se usa ya mucha sangre periférica. Al principio era mucha médula ósea, y la sangre periférica ya empieza a alcanzar a la médula ósea. ¿Ok? Y vean ustedes en esta gráfica, abajo a su derecha, cómo en color rojo ven ustedes cómo la sangre periférica es donde nos gusta llegar a tomar las células hematopoyéticas más que la médula ósea. ¿Ok? Y si ustedes comparan esta otra gráfica, remisiones, los trasplantes en aplidénticos en rojo contra los hermanos idénticos, y vean cómo es un poquito mejor. Alguien diría, ¿por qué es mejor si nada más es la mitad compatible? Porque las células hematopoyéticas reconocen, por ejemplo, las células leucémicas y las atacan. Y cuando hay alguna diferencia, esto permite que estas células efectuen un mecanismo que le llamamos injerto contra tumor. Células T del donador reconocen las células malignas y las destruyen. Eso se llama terapia celular o inmunoterapia, y es una forma de inmunoterapia trasplante. Y un aplidéntico tiene esa ventaja sobre un hermano idéntico. Por esa razón, es igual o mejor que el trasplante se le considera. ¿Qué son los acondicionamientos? Son las quimioterapias que usamos para destruir y preparar la sangre. Esto es muy complejo, no voy a entrar en muchos detalles. ¿Qué usamos para nosotros preparar un paciente? Usamos quimioterapia, usamos a veces un poquito de radiación. En este hospital usamos ciclofosfamida, fludarabina y un poquito de radiación. Un sistema parecido a este que ven aquí en medio, y luego ponemos el trasplante y lo damos inmunosupresión para evitar que el enfermo rechace las células o que las células ataquen al enfermo. Hay que acordarse que son células diferentes, y un trasplante aplidéntico, por ejemplo,
incluye linfocitos que el cuerpo del paciente no conoce. Estos linfocitos pueden ser atacados por los anticuerpos o linforremanentes en el paciente, pero también los linfocitos del paciente pueden atacar al enfermo, inflamando tejidos como el intestino, el hígado y la piel. Eso le llama enfermedad de injerto contra huésped, que puede ser muy grave e incluso mortal. Es por eso que después de un trasplante utilizamos varios métodos, como ciclofosfamida y otros inmunosupresores, bicofenolato tacrolimus, para evitar el rechazo y la enfermedad injerto contra huésped. Entonces aquí ven ustedes cómo hay una gráfica en que uno puede escoger un donador, dependiendo si tienes una enfermedad como leucemia aguda para trasplantar, y puedes irte hacia el lado del plidéntico, al cordón o al no relacionado. ¿Okay? Cuando es urgente, nos vamos siempre al plidéntico. Y en nuestro caso, como no tenemos mucho acceso a cordones ni a trasplantes no relacionados, casi todos nos vamos a ir al plidéntico cuando no tenemos un hermano idéntico. Si no hay idéntico, nos vamos al haplo lo más pronto posible. ¿Ok? Siempre buscamos un hermano idéntico. Si el paciente es muy grande, muy añoso, preferimos un hijo. Si el paciente de edad mediana o joven, preferimos un hermano idéntico. Si no lo hay, buscamos un hijo, preferentemente varón. Y si no hay el hijo varón, una hija. Y si no, bueno, puede ser, en caso de niños, los papás. Esos son trasplantes aplidénticos que ahora son una de nuestras principales opciones cuando no hay un donador idéntico. Y bueno, hay muchas escritos, ven el título, un triunfo de la esperanza y la experiencia. O sea, mucha gente ya sabe que es un trasplante que puede curar a los pacientes. Y aquí no voy a entrar en muchos detalles, pero la realidad es que el trasplante permite que nos vaya mucho mejor cuando, en comparación con leucemia, cuando es especialmente un paciente de alto riesgo. Y aquí se nota cómo es, se da primero, supongamos que fíjense cómo es el papel de un trasplante. Paciente de alto riesgo, ¿ok? Se da quimioterapia para destruir la leucemia lo más que podemos. La idea es que lograr remisión. Luego damos la terapia de acondicionamiento para matar a las poquitas células malignas que hayan quedado. Esa es la quimioterapia intensa con algo de radiación que damos aquí. El trasplante son infundir las células del donador. En este caso puede ser un trasplante plidéntico. Luego, evitar injerto contra huésped, evitar que las células del donador inflamen los tejidos del receptor. Luego podemos dar luego un mantenimiento si es necesario. Este sistema permite que más pacientes con leucemia aguda mieloide se curen. Debo recordar que la leucemia aguda mieloblástica es uno de los cánceres más malignos, con una mortalidad general a largo plazo de cerca del 80%. Y con el trasplante puedo rescatar un 30 más, o sea que como el 50% pueden ser curarse entre quimio y trasplante. Sin trasplante sería un 20-25%. Entonces, por esa razón, preferimos el trasplante. Y esa es la forma. Primero quimioterapia, eso es una quimioterapia normal. Nos vamos a la quimioterapia intensa, una vez que el paciente está mejor, recuperándose. La infusión de las células y tratamientos posteriores para evitar complicaciones y evitar recaídas. Bueno, y aquí está, ya son datos, diapositivas que nos dice qué hacer cuando las cosas fallan, etcétera, pero eso no vamos a entrar mucho detalle, es muy complejo. Y aquí ven ustedes otros ejemplos de medicamentos que se pueden usar para mejorar, por ejemplo, para mejorar los resultados, especialmente cuando un paciente tiene una recaída después de un trasplante. Inmunoterapias, terapia epigenética, inhibidores de ciertas mutaciones, en fin, todo esto es complejo y no voy a entrar en muchos detalles, es un tema muy especializado, pero existe todo un mundo súper especializado en el área de trasplantes, que es antes o después del trasplante. Y aquí es una forma de hacer, fíjense, supongamos que tienes un mieloma múltiple. Vamos a ver ahora diferente, ya no voy a hablar de trasplante alogénico o aplidéntico, sino del autólogo.
El paciente con mieloma, que es un cáncer de las células plasmáticas, se le da quimioterapia, 4 o 6 ciclos de quimioterapia, destruyes la mayor parte de las células de mieloma, guarda las células y recibe se va hacia el trasplante para tratar de eliminar aquellas células que quedan todavía positivas. ¿Ok? Y luego sigue un mantenimiento. Eso es más o menos el plan. ¿Qué hacemos en el hospital? Eso. 4 o 6 ciclos de quimioterapia, tomamos las células y nos vamos a un trasplante con esa medicación Melphalan y luego damos un mantenimiento. Eso es lo que estamos haciendo en el paciente con mieloma múltiple, que es la indicación número 1 del trasplante autólogo. Y bueno, aquí se ve cómo con esos sistemas se ve es posible, una enfermedad que se considera incurable, poder curar un pequeño porcentaje. Aquí esta curva, fíjense cómo van cayendo, siguen cayendo, pero al final, si se fijan aquí 20 años después, un 20% están curados. Y acá se ve cómo esto va más arriba. Es posible que el trasplante con todo esto podamos curar más pacientes que antes a una enfermedad que se considera incurable gracias a la aplicación de tratamientos modernos que incluyen quimioterapia moderna o inmunoterapia, incluso biológicos, y luego un trasplante. Entonces, igual, miren, la mielodisplasia es una enfermedad degenerativa de adultos mayores, que la médula ósea se vuelve perezosa, no produce células y finalmente acaba en leucemia muchas veces. Si no hay donador, te dan tratamientos lo mejor que haya y tu supervivencia, fíjate cómo te va a ir. A los 3 años también nada más el 20%. Pero si hay un donador, esto cambia y alrededor del 50% pueden estar curados. Entonces, esa es la importancia del trasplante en algunas enfermedades como la mielodisplasia. Sin trasplante, 20%, con trasplante, 50%. ¿Ok? Y bueno, esa es otra, tipo de trasplante en la época del COVID, ¿ok? ¿Qué tipo de trasplante se están haciendo y la supervivencia? ¿Okay? ¿Qué pasa con el COVID y eso? Pero bueno, eso es simplemente que el COVID, como todo, afecta a cualquier área de trabajo, ¿ok? Así es que ya estaban trasplantados y les da COVID, muchos de ellos van a morir, más los que son halogénicos, más inmunosuprimidos que los autólogos. Entonces, ese es un problema que existe. Y bueno, nosotros hemos simplificado el trasplante y lo hacemos más barato. Muchos pacientes fallecen esperando un trasplante. Del 95 para acá hemos hecho muchos arreglos para disminuir los costos, simplificar esto. En el hospital universitario se ha hecho todo este esfuerzo y somos en ese sentido líderes y pioneros de muchas técnicas novedosas que también ya se consideran en algunos casos a nivel internacional. Al 96 se incrementa el número de los trasplantes, pero todavía son muy pocos. La sangre periférica, como les dije, sustituye la médula ósea como fuente de células hematopoyéticas y esto hace que sea más rápido todo y más eficaz. Creo que ya con esto hemos abordado los temas, más el mensaje que es y en qué consiste un trasplante de células hematopoyéticas en general, tocando varios tópicos. Eso es una información para que, obviamente, aquellos que estén interesados tienen que ponerse y revisar el tema con detalle. No es algo que pueda verse así tan rápido en minutos, ¿ok? Entonces, simplemente con esto quiero dar por terminado y dar las gracias a todos ustedes por su paciencia, por estar aquí con nosotros y en espera de que haya preguntas, ¿ok? Si hay alguna pregunta, un comentario, con mucho gusto, estoy listo para contestar. Doctor, tengo una duda. Sí. ¿Cuál sería su respuesta ante el dilema de la transfusión de sangre en los pacientes de... ¿Cuál es la religión que no permite esto? ¿Testigos de Jehová? Sí. Se puede hacer trasplantes, ellos usualmente sí aceptan el trasplante ocasionalmente, pero no las transfusiones, ¿ok?
Entonces, sí es posible, aunque es muy, muy complicado. Si son muy estrictos y no quieren nada, ni el trasplante lo aceptan. Pero nosotros no lo hemos hecho en Testigos de Jehová, pero sí se han hecho en el mundo. ¿Ok? Aún sin transfusión se puede hacer, obviamente hay más riesgos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para conseguir sangre periférica, cualquier acceso... Usualmente, si tiene buenas venas, son ojos grandes, como de donador, usamos las venas periféricas. Si no hay buenas venas, usamos un catéter como los se llama de Majurca, gruesos, que se usan como las de la diálisis. Se coloca en la yugular o en la subclavia y de ahí tomamos las células. Bueno, esos catéteres tienen una entrada y una salida. Si no se puede con las venas porque están muy delgaditas, usamos catéteres. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Qué pasó, Gitlali? Sigue, ahorita te llamo. Espérame. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Para la toma de células del cordón umbilical que mencionó, ¿se le debe de pedir autorización a los padres claro. o se puede tomar de todos los bebés? No, se tiene que pedir autorización a los papás. No hay daño para el bebé, no hay daño para la mamá. Casi siempre aceptan, se puede pedir. Hay gente que la guarda para sus hijos, aunque eso no es muy práctico. Rarísimo que las utilices. ¿Ok? Entonces, pero se puede hacer. Como el trasplante de cordón es más complicado y más caro, nosotros hemos semi-abandonado eso, casi ya no lo hacemos. ¿Ok? Tenemos un banco de cordón aquí en el hospital. Células congeladas con nitrógeno líquido, pero casi no las utilizamos. Es muy raro que las utilicemos. Y sí, se tiene que pedir autorización para todo. ¿Okay? Disculpe, doctor, ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad de injerto contra huésped y cuando aparece es un práctico rechazo al trasplante? Esa enfermedad, acuérdate, son las células del donador que están inflamando al receptor, es decir, al enfermo. Lo mejor es evitarlo, pero si no lo podemos evitar, una vez que aparece usamos corticosteroides y otros medicamentos que son diversos, inmunosupresores diversos o antiinflamatorios, ¿ok? Pero el tratamiento base es con cortisona, transitoriamente, y luego la vamos quitando a medida que esto se puede controlar. En ocasiones se controla, a veces no, puede ser muy grave y puede ser incluso fatal. Por eso tratamos de muchas formas tratamos de evitarlas, ¿ok? Hay una forma aguda y hay una forma crónica. Es todo un área compleja del conocimiento. Es una enfermedad que no existe en la naturaleza, que el humano la inventó al hacer los trasplantes. Aparece y ahora hay libros sobre esto, artículos, expertos, medicamentos, toda una tecnología interesante alrededor de esta enfermedad producida por el hombre. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿sí me escucha? Sí, claro. Dime. Buenos días. Pues, sobre lo que me comentó de la toma de las células en cuanto al cordón vaya, o sea, bueno, lo que yo he pues sabido así a grandes rasgos que lo practican así muy, muy seguido en los lugares en donde se hacen pues técnicas eh, vaya, de, de las clínicas de fertilidad y todo eso, ¿verdad? Bueno, Pues mira, por cuestiones de que pues a lo mejor el producto o el feto pues que tenga alguna cuestión y que pues se le comenta a la madre pues todo sí, esto, ¿verdad? De guardar eso sus es. células y todo eso. Así es. Eso, la verdad es que, mira, nosotros guardamos muchas células, nunca nadie nos las pidió. Y eso ha ido que la posibilidad de que un enfermo la requiera es una como en 40,000, es mejor que te mueras un avionazo. Entonces, la realidad es que es muy poco probable y eso está cayendo en desuso. De hecho, nosotros ya no lo recomendamos, conservar las células porque casi nadie las va a necesitar. Y a veces ni siquiera la cantidad suficiente, hay muchos factores por los cuales ha caído cada vez más en desuso y los centros de bancos estadounidenses que invirtieron mucho dinero en ellos están quebrando
porque ya ha ido para abajo el guardar las células. Es más emocional que real el guardarlas. Cuando estás muy así emocionalmente vulnerable, te dicen, guárdelas, porque qué tal si su niño las necesita, lo cual es rarísimo. Entonces, por esa razón, ha ido cayendo en desuso y nosotros ya no lo recomendamos. ¿Okay? Ok, y tienen algún como tiempo de que en el cual pues sean así como que guardadas y luego ya se Bueno, descartan, o de se cierta cobra forma anualidad. Cuando la gente ya no le interesa, cuando los niños crecen y ellos se olvidan de esto, pues normalmente ya ya no quieren pagar la anualidad, etcétera, y entonces se eliminan, ¿verdad? Se hace una cosa legal y se tiran porque no sirven. No son embriones, son células. No tiene nada que ver con la vida. Vaya, no estamos eliminando embriones, por ejemplo. Son células que si ya no se usan, no van a servir, las tiramos. ¿Cuántos años puede servir? Hemos guardado células de un donador. Hace poco hice un trasplante con células residuales de un paciente que teníamos congeladas para un segundo trasplante, un paciente que tenía anemia plástica. Tenían 8 años de células y funcionan muy bien. O sea, duran muchos años congeladas bajo técnicas estrictas, usando básicamente nitrógeno líquido. Eso sí, ese sistema de congelamiento, aquí lo tenemos un banco de congelamiento con nitrógeno líquido en el servicio de hematología. Pero lo usamos más para células de los donadores que nos sobran. Por ejemplo, un donador para sí mismo donó el doble de lo que necesitamos. Bueno, guardamos la mitad para el futuro. Ahí sí hemos usado con alguna frecuencia estas células cuando las cosas se han complicado en el enfermo. ¿Ok? Pero los cordones cada vez desechamos más porque la gente se olvida de ellos, no les interesa, no quieren pagar el mantenimiento, etcétera, etcétera. Obviamente se les avisa y ya no les interesa y eliminamos las células. ¿Okay? Gracias, doctor. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Otra más? Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, les agradezco su interés, su paciencia. Espero que esta, obviamente, es una introducción al tema. Aquellos que estén interesados son invitados incluso a darse una vuelta aquí en hematología. Podríamos incluso enseñarles cómo es que se hace todo el proceso. Con mucho gusto me buscan y les digo, les damos un tour ahora que empiecen las cosas presenciales en el hospital. Aquellos